Shigella y Salmonella. Les vamos a presentar un poco sobre estas bacterias. Somos del grupo 3J, Jimena de la Torre y Liz de Bergueta. Como contenido vamos a ver su morfología, estructura, características, su identificación, toxinas, epidemiología, patogénesis, inmunidad, manifestaciones clínicas, su diagnóstico, tratamientos, prevención y su resistencia antimicrobiana de la bacteria. Para comenzar con la Shigella, vamos a ver su morfología, que en su hábitat natural de esta bacteria está limitado al tubo digestivo de los humanos, donde produce disentería bacilar. Las Shigellas son bacilos gram negativos delgados, en forma cocobacilar, que se van a presentar en cultivos jóvenes. Son anaerobios facultativos, pero se multiplican mejor en condiciones aeróbicas. Sus colonias van a ser convexas circulares, transparentes, con bordes intactos y miden casi 2 milímetros en 24 horas. La salmonela suele ser patógena en el ser humano y en los animales cuando se adquiere por la vía oral. Son transmitidas de animales y los productos de animales al ser humano, donde producen enteritis, infección sistémica y fiebre entérica. Tienen una longitud variable. La mayor parte de las cepas son móviles con flagelos perítricosos. Se multiplican fácilmente en medios simples, pero casi nunca fermentan lactosa ni sacarosa. Encontraremos aquí imágenes sobre estas dos bacterias. Las que se encuentran del lado izquierdo son la Shigella. La primera se encuentra en un medio de cultivo y la segunda sería la Salmonella, la que está en la parte superior derecha. Sus características de las Shigellas son que van a fermentar glucosa, con excepción de la Shigella sonnei. La imposibilidad para fermentar lactosa distingue a las Shigellas en los medios diferenciadores. También estas forman ácido a partir de hidratos de carbono, pero pocas veces se produce gas. También se divide en las que fermentan manitol y en las que no lo fermentan. Los miembros del género Salmonella fueron clasificados originalmente con base a la epidemiología, la gama de hospedadores, las reacciones bioquímicas y las estructuras de antígenos O, H y VI cuando están presentes. En la actualidad el género Salmonella se divide en dos especies, las cuales contienen múltiples subespecies y serotipos. Las dos especies son Salmonella entérica y Salmonella bongori. Esta sería la que antiguamente se conocería como una subespecie 5. De toxinas, en la Shigella vamos a encontrar endotoxina y exotoxina. La endotoxina, con la autólisis, todas las Shigellas liberan su lipoposacárido tóxico, que probablemente contribuye a la irritación del área intestinal. Y la exotoxina va a producir termolábil, que afecta tanto el intestino como el sistema nervioso central, y es una proteína antígena que va a estimular la producción de antitoxinas y también puede ser letal para animales en experimentación. Al actuar como enterotoxina también va a producir diarrea. La epidemiología de la Shigella van a ser transmitidas por alimentos de los dedos, heces y moscas de persona a persona. La mayor parte de los casos de infección por Shigella se presentan en niños menores de 10 años, puesto que los seres humanos son el principal hospedador reconocido de las Shigellas patógenas. Los esfuerzos de control deben dirigirse a eliminar microorganismos de este reservorio mediante un control sanitario, un tratamiento antimicrobiano en infectados, un aislamiento de los pacientes, detección de casos asintomáticos y portadores. En la Salmonella encontraremos que las heces de las personas que tienen la enfermedad asintomática no sospechada o que son portadoras constituyen una fuente muy importante de contaminación de los casos clínicos declarados, que rápidamente aíslan. Por ejemplo, cuando los portadores que trabajan manejando alimentos eliminan los microorganismos. El problema probablemente es agravado por el uso generalizado de alimentos de animales que contienen antimicrobianos, y estos favorecen la proliferación de las salmonelas, resistentes a los fármacos y su transmisión potencial al ser humano.
Su patogenia de la Shigella casi siempre están limitadas al tubo digestivo. La invasión de la circulación sanguínea va a ser poco frecuente. Las Shigellas son bacterias muy transmisibles. La dosis infecciosa es del orden de 10 microorganismos, en tanto por lo general es de 105 al 10% para Salmonella y Vibrios. Algunos tipos de salmonela son Salmonella typhi, Salmonella chlorheasus y tal vez Salmonella paratyphia y Salmonella paratyphi B. Estos serían tipos de salmonela infecciosas, principalmente para el ser humano, y la infección por estos microorganismos implica la adquisición de una fuente humana. La mayor parte de las salmonelas son principalmente patógenas en los animales, que constituyen el reservorio para la infección humana, como lo serían los pollos, los cerdos, los roedores, el ganado vacuno, mascotas, entre otros varios. Su inmunidad y manifestaciones clínicas. En la Shigella, su inmunidad, la infección va seguida de una respuesta de anticuerpos de tipo específico. La inyección de las Shigellas muertas estimula la producción de anticuerpos en suero, pero no logra proteger al ser humano contra la infección. Los anticuerpos de inmunoglobulina A en el intestino son importantes para limitar la reinfección. Estos pueden ser estimulados por cepas de microorganismos vivos atenuados que se administran por vía oral como vacunas experimentales. Los anticuerpos séricos para los antígenos somáticos de Shigella son la inmunoglobulina M. Para manifestaciones clínicas, tras un periodo de incubación breve de 1 a 2 días, hay una instauración súbita de dolor abdominal, una fiebre y diarrea líquida. La diarrea se va a atribuir a la exotoxina, que tiene acción en el intestino delgado. Más o menos un día después, a medida que la infección afecta al ilion y al colon, aumenta el número de deposiciones. Son menos líquidas, pero a menudo contienen moco y sangre. Cada evacuación se acompaña de pujo y tenesmo, o sea, espasmos rectales, con dolor abdominal bajo consiguiente. En la salmonela veremos que sus infecciones serían por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Estas suelen conferir un determinado grado de inmunidad. Puede haber reinfección, pero a menudo es más leve que la primera infección. Los anticuerpos circulantes contra antígenos o IBI están relacionados con la resistencia a la infección y la enfermedad. Dentro de sus manifestaciones clínicas, las salmonelas producen 3 tipos de enfermedades en el ser humano, pero son frecuentes las formas mixtas. Como diagnóstico, tratamiento y prevención, en diagnóstico para la Shigella tenemos las muestras y el cultivo. Las muestras comprenden heces en fresco, muestras de moco y exudados rectales por cultivo. En el examen microscópico suele observarse un gran número de leucocitos fecales y algunos eritrocitos. Las muestras de suero, si es conveniente, se debe tomar a un intervalo de 10 días para demostrar elevación de los títulos de anticuerpos aglutinantes. En el cultivo, los materiales se aplican en estrías de medios diferenciadores, en agares y en medios selectivos como agar entérico de Hectoen o agar Salmonella Shigella, que suprime otras enterobacterias y microorganismos gram positivos. Para un tratamiento se puede utilizar la ciprofloxacina, ampicilina, doxiciclina, trimetoprim, sulfametazol. Suelen ser muy inhibidores de las cepas de Shigella y pueden suprimir los ataques clínicos agudos de la disentería y abreviar la duración de los síntomas. Para una prevención, como son transmitidos por los dedos, heces, moscas, de persona a persona, la mayor parte de los casos de infección, como ya lo mencioné, es en niños menores de 10 años. Se ha convertido en un problema bastante importante en la guardería de Estados Unidos y también se puede propagar ampliamente. El diagnóstico de salmonela se comprueba por medio de muestras de sangre para el cultivo, métodos bacteriológicos para aislamiento de salmonelas, cultivos en medio diferencial, cultivos en medio selectivo. Su tratamiento es necesario que sea antimicrobiano. En la mayor parte de los casos de los
enterocolitis no lo es. En los recién nacidos es importante el tratamiento antimicrobiano de la enteritis por la salmonela. En la enterocolitis, los síntomas y la excreción de las salmonelas pueden ser prolongados por el tratamiento antimicrobiano. En la diarrea grave es esencial la reposición de líquidos y electrolitos. El tratamiento antimicrobiano de las infecciones por salmonela invasiva es con ampicilina, clorenafenicol y trimetroprima sulfametaxol. Su prevención debe poner en práctica medidas sanitarias para prevenir la contaminación de los alimentos y el agua para los roedores u otros animales que excretan salmonelas. Se deben cocer minuciosamente el pollo, res, carnes y huevos infectados. No se debe permitir a los portadores que trabajen manejando alimentos y deben observar las precauciones higiénicas estrictas. Una vacuna de microorganismos vivos atenúa los que se administre por la vía oral o una vacuna de polisacárido vascular para uso intramuscular. Se recomienda una vacunación en viajeros a zonas endémicas. La resistencia antimicrobiana de la Shigella mostró un 84% de resistencia al ácido nalidíxico y a la ampicilina un 48%. Sin embargo, la totalidad de las cepas no mostraron resistencia al ciprofloxacino, clorafenicol y a la amicacina. La salmonela ha desarrollado resistencia a múltiples antimicrobianos, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones. Esto se debe a la capacidad de la bacteria de inactivar enzimáticamente a los fármacos, expulsarlos de la célula, alternar su estructura o modificar sus dianas. La resistencia puede ser natural o adquirida. Eso sería todo por nuestro equipo. Agradecemos su atención.